Yo soy licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná, en la República Argentina. Bueno, quiero contarles un poco cómo lo conocí a Rubén y agradecerle muchísimo la posibilidad de estar hoy acompañando la presentación de Eróticas Marginales, este nuevo libro que nos va a compartir Rubén. Dentro del trayecto de trabajo, pertenezco a una asociación de educación popular, a una organización de educación popular que se llama Acción Educativa en la provincia de Santa Fe, aquí en la Argentina, y por el año 2012 organizamos un congreso internacional sobre trata de personas, y en ese momento nos parecía que era interesante colocar la mirada sobre la figura masculina en relación a la trata y cómo se construyen las subjetividades masculinas. En ese momento nos pusimos en contacto con Rubén y bueno, a partir de ahí han venido múltiples invitaciones para que pueda participar de otro espacio que también construimos entre Acción Educativa y la Universidad Tecnológica Nacional de la ciudad de Paraná y de la ciudad de Santa Fe, aquí en la Argentina, donde bueno, hemos trabajado ya hace 2 años que venimos haciéndolo en relación a cómo se construyen las subjetividades masculinas en un diplomado sobre perspectiva de género. Y bueno, la verdad que muy agradecida, muy contenta de este convite, de esta invitación a leer que hace Rubén y que ojalá pueda hacérsela también yo a ustedes. La primera idea que me aparece cuando tengo en mis manos este libro es la idea de la provocación. Una provocación que tiene que ver con lo corporal, con lo que se liga a los apetitos, a una cosa parecida como cuando nos preguntan ¿qué querés comer? ¿Qué tenés ganas de comer? Y sentimos en ese momento como la saliva nos empieza a invadir la boca. Bueno, algo así fue lo que sentí. Y por supuesto también una profunda provocación intelectual ya desde la tapa. Ahí aparece esa boca abierta y yo me preguntaba qué tenía para decir esa boca abierta, qué tenía para gritar, qué iba a salir de allí, sería una plegaria, un poema, una canción. Algo abierto, sin lugar a dudas, es una posibilidad. Y eso es lo que explora, creo, fundamentalmente este libro, las posibilidades de la dimensión subjetiva en la clave sexuada para poder criticar lo establecido. Pero a la vez no es una crítica desde un lugar que rompe todo para volver a armarlo también regulado inmediatamente, sino que por el contrario, la invitación es a reinventar creativamente otros modos de vivenciarnos como seres sexuados en un contexto situado, es decir, en estas latitudes, con estos cuerpos, con este cuerpo, con estas relaciones. Y la manera en la que lo va haciendo durante todo el libro, recorriendo a films, a canciones, a escenas de la vida cotidiana, de las que seguramente ustedes y yo hemos participado 1.000.000 de veces, lo genera desde un modo muy empático. Una se ve en un montón de las situaciones que Rubén va trabajando, de las figuras que Rubén va trabajando a lo largo de los 7 capítulos del libro. Si bien es un ensayo académico en términos de lo conceptual, porque aquí hay un trabajo teórico, ¿no?, importante, un trabajo de conceptualización muy importante, este libro tiene una escritura muy llana, muy comprensible, muy amable, aunque la propuesta no es nada amable porque nos está invitando a descoser los límites de estos vestidos que nos ha puesto la cultura, ¿no? A esta cultura que es patriarcal, que es homofóbica, que es heteronormativa y que ha generado una asociación tan fuerte entre el capitalismo y el mercado que deja muchas veces a estos cuerpos en lugares de trampa. Este libro, Eróticas Marginales, provoca el pensamiento, porque acá el autor no soslaya para nada la dimensión del poder que atraviesa todas las relaciones erótico-sexuales, sean las que sean, sino que nos está invitando a poder develar
esa dimensión del poder y hacernos cargo de las estrategias que vamos a desarrollar a partir de eso. Y este planteo creo que es de por sí liberador, porque descentra los roles tradicionales que se imponen a los varones y las mujeres y apuesta por otros tránsitos que pueden ir definiéndose. Y si bien es un ensayo académico en términos de lo conceptual, porque aquí hay un trabajo teórico, ¿no?, importante, un trabajo de conceptualización muy importante, este libro tiene una escritura muy llana, muy comprensible, muy amable. Aunque la propuesta no es nada amable, porque nos está invitando a descoser los límites de estos vestidos que nos ha puesto la cultura, ¿no? A esta cultura que es patriarcal, ¿no?, homofóbica, que es heteronormativa y que ha generado una asociación tan fuerte entre el capitalismo y el mercado que deja muchas veces a estos cuerpos en lugares de trampa. Este libro, Eróticas Marginales, provoca el pensamiento, porque acá el autor no soslaya para nada la dimensión del poder que atraviesa todas las relaciones erótico-sexuales, sean las que sean, sino que nos está invitando a poder revelar esa dimensión del poder y hacernos cargo de las estrategias que vamos a desarrollar a partir de eso. Y este planteo creo que es de por sí liberador, porque descentra los roles tradicionales que se imponen a los varones y las mujeres y apuesta por otros tránsitos que pueden ir definiéndose y redefiniéndose desde y en los pactos cotidianos. La pregunta sería: ¿qué haremos en definitiva con nuestro deseo? Eso pareciera preguntarnos, esa boca abierta. ¿Lo escucharemos finalmente? ¿Lo dejaremos hablar? Eso es algo que permea todo el tiempo, por ejemplo, el capítulo 4, por el agujero de la feminidad de Alicia. Y ahí Rubén provoca de nuevo, porque podremos, estas Alicias que somos, pararnos frente al agujero, que muchas veces es existencial, que nos han mandado ser. Podemos deslizarnos en la interrogación que ese agujero propone y de alguna manera resurgir de ese túnel decidiendo cómo queremos ser, con quiénes queremos ser. Creo que aquí Rubén toma algo muy interesante que el movimiento de mujeres de Latinoamérica viene sosteniendo desde hace un montón de tiempo, que por supuesto está inspirado en la frase de Kate Millett, aquella de que lo personal es político. ¿Qué queremos? Queremos revolución de derechos, de salud, de decisión, de placeres, pero no solamente desde lo formal, no es solo la plaza pública donde hay las camas. No hay plaza pública ni derechos formales que valgan si no entran en nuestros espacios íntimos también. Acá Rubén Campero lo hace con una capacidad magistral, porque nos acerca de un modo que es muy amigable, insisto, en esta escritura, a preguntas tan centrales como ¿qué es la felicidad? En el capítulo 7, por ejemplo, que se llama Más allá de mi normalidad, se pregunta: ¿se trata la felicidad de algo estable o es más bien un proceso dinámico? ¿Constituye algo que se alcanza o se puede adquirir ya hecho? ¿Es posible vivirla solo desde lo individual o necesariamente requiere de la consideración del otro? ¿Es acaso una condición o son tan solo momentos? Y se responde por no decir de la película Las Horas. Entonces, esta invitación a tener que pensarnos todo el tiempo en estas relaciones de confianza la lleva, por ejemplo, a poder problematizar la temática del bullying, a lo que nos pasa con el erotismo, a nuestras vidas en relación a otras vidas. Y nada de esto es sencillo, malas noticias. Sin embargo, vaya que provoca poder indicarle el diente a esas preguntas, ¿verdad? Nos propone, creo yo, una toma de conciencia. Nos está proponiendo
poder darnos cuenta de que no se vale necesitar fijaciones nuevas, sino más bien de que podemos comprender la fluidez de los márgenes, de lo que nos han dicho, que digamos, en términos de colocarnos con educaciones que aprendemos desde que llegamos al mundo y quizá, pienso, mucho antes, como por ejemplo el sexismo que nos construye, la heteronorma que nos construye, la homofobia que nos construye, el racismo que también nos habita, sino que además también invita, y esto creo que es muy novedoso, a pensarnos en términos de un especismo, algo que viene a controlar o a poder interrogar esta frontera entre lo que es animal y lo que es humano. Esta es otra provocación más que hace el autor. Bueno, yo les invito y espero haberles provocado también leer Eróticas Marginales, Género y Silencio de lo Anormal, porque, como también ahí en su capítulo 3, nos invita a poder ser felices aún sin comer perdices, sin tener que ajustarnos a cánones establecidos, a modos de relacionarnos que no nos hacen bien ni nos potencian, a modelos reificados, impuestos y sordos a nuestros deseos de ser. Bueno, este libro provoca, yo ya me lo devoré, y a la vez implica también y nos invita a responsabilizarnos de nuestro deseo. Así que, gente, a leer Eróticas Marginales, un beso muy grande a mi querido Rubén, y bueno, espero poder volver a vernos pronto. Un abrazo muy grande desde Argentina. Bueno, buenas tardes, un gran gusto estar acá, agradezco a Rubén esta confianza de invitarme, más allá de que ya hace unos años que estoy separada del campo de la sexología, porque de la que estuve en sus inicios en Uruguay, más allá de que los años parecen no pasar, pero sí pasan, pero sí realmente me encanta encontrarme con Rubén, con el cual nos vemos cada tanto, y nuestras vidas se cruzan, y me fascina realmente encontrarme con la gente a la que aprecio y admiro, sabiendo que seguimos todos en la misma lucha, ¿no? O sea, de distintos campos, de distintos abordajes, pero el campo de la sexualidad y la reproducción sigue siendo un campo, ¿no?, controversial, de luchas varias, de desafíos desde lo personal a lo colectivo, y por lo tanto el libro de Rubén primero merece una felicitación. Todos sabemos lo que es el esfuerzo de escribir y publicar en este país. Es un acto casi heroico, y realmente felicito a Fin de Siglo que promueva y apoye autores como Rubén, porque efectivamente necesitamos en este país, como en el mundo entero, que la sabiduría fluya, que el conocimiento se comparta, que realmente se haga el esfuerzo de pensar y analizar, que realmente sepamos que esta es una construcción de libertades permanentes, porque sigue siendo un campo de sufrimiento, dominio y control, que genera tanto padecimiento y sufrimiento en algo que debería ser parte, ¿no?, natural, facilitada, de contacto y afectos y de intercambios y de posibilidades de ser libre en nuestras sociedades. Por otro lado, también realmente reconocer la importancia de que sigamos reflexionando sobre todo lo que tenemos que hacer para que efectivamente las generaciones presentes y futuras no vuelvan a enfrentarse a mitos, prejuicios, tabúes, controles, represiones que tanto ha generado dolor, sufrimiento y sexualidades reprimidas y malvividas. Yo creo que el placer sigue siendo revolucionario. Así que por lo tanto todos los aportes que ayuden a que esta revolución sea masiva, universal, progresiva y entusiasta son todos bienvenidos. Así que muchísimas gracias, Rubén, y a todos ustedes. Realmente confíen, léanse el libro, que vale la pena. Muchísimas gracias. Bueno.
quiero primero agradecer a Rubén seguro por la invitación para mí. Lo voy a decir, por más que Rubén me dice, no me haces quedar como un viejo, yo soy educadora sexual por Rubén. Así que bueno, lo voy a seguir diciendo siempre. Pasé mi adolescencia escuchándolo en la radio, bueno, y ahora estoy acá, así que imagínense el placer que eso implica. Además, agradecerle a Fin de Siglo, me parece que es una apuesta que reconoce y que le da espacio a muchas veces contenidos que siguen siendo controversiales más en estos tiempos y que me parece que hay que reivindicar, generar espacios también de lucha dentro de la literatura. Y algo que me parecía como genial, tanto escuchando a Luciana como a Lilian ahora, era que aparece de alguna manera como este hilo conductor vinculado a el sabor, el alimento, ¿no? Hasta Puglia combinándonos. Y a mí me parece que es un libro que, como todo buen alimento para el estómago y para el alma, hay que saborearlo y comerlo lento, porque te puede caer mal. Porque te provoca, y cuando Luciana arrancó hablando de la provocación dije, wow, me mató porque yo iba a arrancar con eso. Y me parece que de alguna manera implica ese desafío de saborearlo y digerirlo mientras uno se va como interpelando y haciéndose parte de ese recorrido que plantea todo el texto, que de alguna manera es movilizante no solamente en el plano de las ideas, sino en el plano de las emociones. Y creo que esa es una característica que tiene Rubén en todo su trabajo y su trayectoria, y es como esa capacidad a veces de alguna manera transformar esas letras que en un momento se te metieron en la carne y estás temblando y te estás sacudiendo, y eso es un placer. Sobre el texto particularmente me parece que engloba un montón de aristas que además le dan una importante consonancia con sus primeros dos textos. De alguna manera cada vez se van agregando más páginas porque también me parece que refleja el proceso que está realizando Rubén en su propio trabajo y en su propio pensar. Interpela ya inicialmente cuando es un texto que arranca siendo dedicado a sus mascotas. Eso me parece que marca la cancha y que ya te moviliza desde ese lugar, para quienes aún todavía no entendemos del todo el compromiso con el antiespecismo, y me parece que es algo valorable y que habla también de poner en palabras y poner las ideas y poner el amor, ¿no? Y me parece que es un libro que está muy movido por la razón y por el amor. Sin duda la maravilla de seguir presentando y sacudiendo las ideas en el entendimiento de la construcción del género como un proceso dialógico, donde son mucho menos menores las máximas y las determinaciones, sino que lo que abundan es como esa idea de pensar esto en el vínculo constante que se dan entre las infinitas subjetividades y identidades que nos componen como humanidad. Me parece que eso es una perspectiva muy interesante en tiempos muchas veces de dogmatismos, de absoluta irracionalidad. Me parece que es algo que es una riqueza que tiene el texto. Después es muy interesante porque no solamente aparece la mirada de Rubén desde su perfil más asociado a la psicología, sino a la mirada de los medios, del mercado. Ya en los primeros capítulos instala mucho esta idea de los nuevos escenarios que tenemos, que de alguna manera construyen también los modos que tenemos que construir, que tenemos que ubicar, cuáles son las nuevas trincheras y los desafíos, esta tensión que aparece ya inicialmente en cómo el patriarcado se reedita y se disfraza y construye nuevas escenas para seguir reproduciendo las mismas violencias. Y te encuentras muchas veces diciendo, esta pensé que ya estabas al lado, y no, ahí está el patriarcado, vivito y coleando, y lo plantea con una absoluta claridad, y plantea esta tensión un poco entre este nuevo neoliberalismo sexual y estos discursos muchas veces embellecidos tras la idea de una emancipación, que en realidad no deja más que ser un neoconservadurismo, ¿no? Que el patriarcado nos va tirando como miguitas para seducirnos en esto de creernos más liberados y liberadas. Y aparece este lugar de los sujetos, ¿no? ¿Cuáles son esos sujetos? ¿Qué lugar ocupan en el acto erótico y sexual? Y algo que traía Lilian, el erotismo como derecho y como derecho humano, trascendiendo incluso y pensando y como rompiendo la propia escena sexual de lo que ya creíamos que habíamos desentrañado. Me parece que Rubén le vuelve a dar otra vuelta.
y la necesidad de seguir luchando por el goce como un capital, ¿no? que es realmente importante y que no hay libertad sin él. El poder del lenguaje en relación al placer y todo el capítulo sobre las disfunciones del placer me parece que es un aporte maravilloso, sobre todo en el plano de las masculinidades. Sin duda, me gustó muchísimo el capítulo sobre las parejas, sobre las parejas sin hijos. Me parece que es un tema que aún no está en agenda o que está ahí como cada tanto emergiendo, pero que cuando hablamos de pareja seguimos hablando de amor y seguimos hablando de cómo nos acostamos y qué hacemos cuando nos acostamos, y no hablamos de pareja como proyecto, ¿no? Y cuáles son los proyectos y cuáles son más legitimados que no, y de alguna manera hay un modo de pareja marginal también que tenemos que deconstruir y que tenemos que mirar. El capítulo de Por el agujero en la feminidad de Alicia solo les voy a decir que lo lean y que sobre todo las mujeres lo leamos porque es alucinante. Y bueno, y después termina con estas preguntas, sobre todo en lo que implica la felicidad, que me parece que engloba y que sintetiza también de algún modo este modo de empezar a pensar que muchas veces estar en las márgenes puede ser un espacio de potencia, que estar en las márgenes puede ser liberador, y que muchas veces nos han llevado para las márgenes creyendo que no tenía sentido estar en las márgenes, y yo creo que sí, y que no tenemos que hacer la lucha para estar en el centro, sino para que cada vez hayan menos márgenes y menos centros, y que estemos más relacionados y relacionadas. Y finalmente, bueno, un poco lo que decía Luciana, a mí me parece que es un libro que es delicioso y que es provocador, que de alguna manera es un acto de resistencia en tanto en clave editorial, de escribir, de sentarse y dedicar tiempo para ello y para compartir el conocimiento que tiene Rubén con todos nosotros y nosotras. Y a la vez es un acto de coherencia, porque Rubén plantea esta densidad y esta crítica al sistema de estos tiempos líquidos, instantáneos, donde también el erotismo se vuelve casi como una búsqueda de una fórmula donde yo pongo un juguito y eso ya genera como impacto. Y me parece que el libro te dice, bueno, vos querés transformar las cosas y yo te digo que hay que volver a ir un poco más lento, y el libro te obliga a ir un poco más lento y te obliga a tomarte tiempo. Entonces me parece que sería un texto incoherente si fuera un libro de recetas, ¿no? O un libro de 20 tips sobre las eróticas. Entonces me parece que todo su libro en sí como material es muy coherente con todo lo que plantea. Y para cerrar, bueno, reivindico seguir dando estas batallas también con los textos, también en las ideas. Me parece que de alguna manera Rubén, y que es algo que lo compartimos como compañeros y como equipo de trabajo, y siempre intentamos también planteárselo a nuestros estudiantes, es esta idea de la necesidad y casi la condición humana obligatoria de no dejar de ser abogados del diablo de nuestras propias certezas, ¿no? Y de encontrarnos con ello y abrazarnos con ello, para que la razón y el corazón sean una herramienta y no sean una única manifestación casi extática de algo que sale, que fluye y que explota como un volcán y que queda ahí, ¿no? En un montón de polvareda, pero no se transforma. Y creo que este libro de alguna manera nos invita a transformar el dolor y a transformarnos. Por eso es un enorme regalo para quienes nos encontramos con él, así que muchas gracias. Respetamos los tiempos, porque bueno, estamos de la feria y de los tiempos limitados. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias, Liliana, Sabrina, Luciana, que puede ser que esté mirando porque estamos transmitiendo a través de la página de Historia de Piel, de Facebook Live, lo estamos transmitiendo también en vivo. Muchas gracias por estar acá, en cuerpo presente, y que le esté escuchando virtualmente también por esto. Gracias a Fin de Siglo, es real esto también. Y el tiempo que vos decías también de sentarse a escribir, esta enfermedad finalmente que implica escribir, porque
nada, porque es un exponerse, porque es también un tener que sintetizar, dar forma. Dar forma es algo desesperante. Cuando uno da forma a algo, de alguna manera renuncia a las múltiples posibilidades del ser que uno podría tener. Entonces, evidentemente, lo maravilloso que descubro cada vez que escucho comentarios sobre el libro, cosas que escribo, lo que hago, es que finalmente lo que uno produce no es de uno, o no es eso finalmente que produce. Yo las escuchaba ahora y de alguna manera me encontraba y me perdía finalmente también en esas palabras que otros estaban teniendo sobre lo que yo estaba escribiendo. O sea, mi propia escritura se desvanecía y se volvía como a transformar y la volvía a reconocer y a no reconocer en lo que otros leían de ella. Por tanto, me parece una cuestión fantástica esta intertextualidad que se genera en el escribir, que los textos, las cosas que uno produce, finalmente no son de uno, no son de una, sino que terminan siendo una cuestión como súper colectiva. Este libro, que se diferencia de los dos primeros, el primero era una herramienta, yo lo quería pensar más como una cuestión práctica y así por suerte funcionó, ha estado siendo utilizado en muchísimos distintos lugares para trabajar en lo que tiene que ver con la educación sexual, que fue el cuerpo, poder y erotismo. El segundo ya quería meterme en la clínica de lleno, que es un área en la cual, bueno, trabajo hace 21 años, sin nada de comer, es mi principal área de trabajo, y que tenía que ver con las masculinidades de tantos años de trabajar con hombres en lo que hace a las disfunciones sexuales, particularmente con la disfunción eréctil, y bueno, y así funcionó. Pero la cuestión y la ambición fue cuando escribí a lo macho, sexo, deseo y masculinidad. Pero la ambición también, la ambición es lo que tiene que ver con esto de producir y mostrar y contar y no sé, sentir que los consultorios son espacios de mucha soledad también, donde uno siente que vive la vida de tanta gente, finalmente, que no es obviamente la propia, pero lo vive de una cercanía empática y vivencial tan profunda, que no que se confunda, por supuesto, con su propia vida, pero realmente se logra sentir, digamos así, aunque suene muy atrevido de mi parte, sentir lo que el otro está sintiendo, que es un gesto, un acto maravilloso. Yo trabajo en la línea psicoanalítica principalmente, también sistémica, y por tanto agradezco a Freud, que suene muy anacrónico, este concepto de la transferencia, porque es desde donde básicamente trabajo y tiene que ver con el sentir. Y esa ambición, por tanto, siguió surgiendo y tengo que plantear más cosas relacionadas con las que yo veo en el consultorio principalmente, y también en los espacios de aula. Pero claro, los consultorios son espacios de mucha mayor intimidad. La gente dice cosas que probablemente no se la dice a la gente que tiene incluso más cercanía empática, porque es otra instancia, porque es otra situación, y bueno, no es porque sea más importante, sino porque es otra cosa. Y realmente en esos espacios, para quienes por lo menos intentamos tener formación en lo que tiene que ver con, en este caso mío, la línea psicoanalítica, las relaciones de poder, podemos hacer las uniones, que no todo es psicológico en la vida, aunque en todo caso lo psicológico es una expresión también de las relaciones de poder de las cuales nos socializamos, de las cuales nos educamos. Ver el sufrimiento, empatizar, sintonizar con el sufrimiento del otro, que evidentemente resignifican el propio sufrimiento de uno como persona, también enredado en las relaciones de poder, hace que uno necesite decir algo, finalmente también, ¿no? Y vinculándolo con estas relaciones de poder y género particularmente, que es un área en la cual yo me desempeño mucho, en la diversidad sexual también, es un entramado de relaciones de poder muy fuerte que hace que mucha gente sufra sin saber que está sufriendo siquiera. Que mucha gente de alguna manera elija la esclavitud sin saber que eso que está entre comillas eligiendo, porque tampoco lo está eligiendo, creo yo, tiene que ver ni con la felicidad, ni que tiene que ver con el placer, ni con el deseo, ni nada. Entonces, me parecía súper interesante pensar los ajustes a la normalidad, esta desesperación que tenemos por ajustarnos para constituirnos en seres legibles, en seres válidos, para que finalmente una norma más simbólica nos quiera y no nos rechace, y no nos mande a los márgenes de un sistema al cual tememos mucho porque ahí hay mucha soledad, hay mucho frío. Entonces, con tal de tener este calor finalmente de la comunidad y de constituir una identidad clara, sea de hombre, mujer, heterosexual, homosexual, humano, animal, interesa hoy, los límites son difusos, somos capaces de pagar cualquier precio. Y eso creo yo que se ve en el trabajo psicoterapéutico. Se ve muchísimo y se ve con mucha gravedad. Y me parece sí una cuestión ética y una cuestión de orden para quienes tenemos formación y también relaciones de género, de poder, y lo transmitimos en la perspectiva de la psicoterapia,
un llamado a los colegas y a las colegas que trabajamos en cuestiones vinculadas con la atención directa de personas en el ámbito clínico, a que pensemos las relaciones de poder, cómo se nos cuelan en el cuerpo, cómo se nos cuelan las emociones, cómo se nos cuelan en la cama, se nos cuelan en lo que identificamos como erótico, con qué partes del cuerpo elegimos, entre comillas, elegimos tener relaciones sexuales, cuáles son esas áreas con las cuales también nos vinculamos consagradamente para disfrutar sexualmente, es solo una cuestión de terminaciones nerviosas, o también la sociedad hizo que uno habitara o una habitara más esas zonas o fuera a determinadas zonas con el otro, a veces solamente con uno y no nos animamos a ir a más, quizá con más en el mismo momento, porque tenemos patrones como muy prefijados de cómo se supone que las actividades sexuales se producen, porque nos han asustado mucho con los márgenes, ¿no? En la zona fantasma, allá, donde están los monstruos, que no sabemos bien qué es, si incursionás por ahí, bueno, probablemente sucumbas, ¿no? Te mueras, algo malo te pase, te enfermes. El VIH fue y es un gran regulador social que vino fantástico como para decir, viste, no te excedas mucho porque finalmente el lobo te va a comer, que ya te cuento, Caperucita Roja se lo habían hecho hace muchísimo rato, ¿no? Y muchas mujeres también acataron en ese sentido. Siempre hemos pensado que las anormalidades, definidas así ligeramente, son las que hacen sufrir. Las normalidades hacen sufrir muchísimo. Nuestro país tiene un consumo de psicofármaco, entre otras razones, entre otros elementos, en mujeres, altísimo. Evidentemente que esto habla del sufrimiento, de muchas ansias que están encontrando un agujero por donde huir y donde encontrar un cierto país de maravilla desde el cual por lo menos sentirse de otra manera, aunque sea por un rato. La socialización, y esto lo trabajo mucho en el capítulo 5, que empieza con las niñas también en entregarse, la socialización constante de control sobre las niñas, de que son los varones los que pueden hacer y ellas no, de que queda feo en una señorita hacer determinadas cuestiones, desde el gusto de los pedos, la expresión de la rabia y demás, hace que el enojo se trague. Cuando el enojo se traga, se somatiza. Entonces, evidentemente, es el cuerpo el que siente, el que resiente, el que de alguna manera te hace acordar a través del dolor tu lealtad con una cierta feminidad sumisa y que acata determinadas prescripciones especialmente para que y ya imaginariamente te sigan queriendo, porque capaz que es una cuestión más imaginaria tuya y capaz que si te animas al bosque más allá de los límites y las marginalidades, no pase todo eso tan terrible que muchas veces vos pensás que puede llegar a pasar. En el caso de los hombres también, aproveché para seguir dando palo respecto a esto porque la farmacologización, la liberalización también de las prácticas en sexología, muchísimo, la medicalización de la sexología, creo yo que está haciendo estragos, obviamente los laboratorios y muchas empresas se llenan de dinero también con las inseguridades, en este caso, con el tema de las elecciones de los hombres, ¿no? Los hombres, en general, los cisgénero, van a pagar cualquier precio, no importa si tienen dinero o no tienen dinero, con tal de que el pene se erecte. No les importa sentir, no importa el erotismo, no importa nada, la cosa es que aquello esté duro. Entonces, evidentemente, es un mercado fantástico que no hablamos mucho, porque generalmente banalizamos el consumo de las mujeres, porque las mujeres compran pavadas, cuando los tipos también compran pavadas, pero esas pavadas parecen ser no tan pavadas porque son compradas por los tipos. Entonces, me parece interesante también reflexionar y traer más ejemplos. Y ahí sí hay algunas recetitas, que no son recetas, porque es una cosa las odio, pero de alguna manera también como decirle, flaco, a ver, ¿por qué estás tan obsesionado con esta cuestión de que se te pare o no se te pare? ¿No? Algo que lo vengo viendo a diario, evidentemente. Después, también intento meterme con algo que también es bastante rupturista, creo yo, y con la idea del binarismo rígido que tenemos a nivel de la orientación sexual, pensando exclusivamente heterosexuales o exclusivamente homosexuales, esta idea de que construyo una identidad y soy, tengo una vida y me vinculo y te puse una ropa y voy a terminar boliches y hago determinadas cuestiones porque tengo la etiqueta y me la puse. Y yo no sé si es la etiqueta la que me hace sentir o yo me puse la etiqueta porque sentía, ya no sé bien qué cosa empieza y qué cosa termina. Entonces, enfocado en el tema de los hombres, con una subcultura que hay, sobre todo nocturna y clandestina, de cómo los hombres se vinculan entre ellos cuando nadie los ve, digamos, en las plataformas subterráneas de la masculinidad visible, el sexo entre hombres ha planteado históricamente, por supuesto que de las mujeres también, pero esto generalmente no tiene tanta prensa o no hay tanto miedo sobre esto, ha planteado también subversiones a estas ideas rígidas entre lo heterosexual y lo homosexual. Y bueno, y por último, como recién decía, me meto sí con la felicidad, con la eliminación del deseo, y por supuesto yo estoy trabajando ya
ahora bastante en todo lo que tiene que ver con el antiespecismo, vinculado con esta otra manera de poder pensar las relaciones de presión, porque ahí todos y todas, los y las humanas, somos los exploradores en la relación animal-humano. No hay manera de zafar, ahí no hay manera de identificarse con la víctima, siempre somos victimarios. Entonces, me parece una buena forma también, cuando pensamos en las relaciones de poder, qué nos pasa con los seres sintientes en general, todos los animales no humanos también, y nosotros como animales, por tanto, para repensar las relaciones de poder, incluso las eróticas, que se construyen a partir de eso. Agradezco muchísimo además, que hoy no fue mencionada, tengo el honor de que quien me prologó es mi principal referente teórica en el tema, el psicoanálisis y género, que es la doctora en psicología argentina Irene Meller, que bueno, Irene ha participado en muchas actividades y bueno, esta vez aceptó prologar el libro, así que sumamente agradecido y con mucho honor también de que ella haya querido aportar una mirada. Lo digo porque para mí es un plus que le da un valor muy importante también al libro. Así que nada, el libro es para pensar. Como decía Lilian, y el libro me transcribía todo el tiempo. Lo neoconservador que se viene, que hace mucho que lo leemos, hace mucho que lo vemos, hace mucho lo hace mucho. Bueno, está ahí y ya está tocando la puerta, está entrando. Y que está todo bien con que entre, podemos dialogar, pero generalmente no se quiere dialogar o hay mucha dificultad para dialogar. Así que también este libro es, si ustedes quieren, no una pelea, pero sí un intento de pensar, ¿no? Desde cómo ciertos padres, madres exclaman propiedad sobre su descendencia, lo cual es medio peligroso, ¿no? Y quién se puede meter con qué. Así que nada, la educación sexual, la cual trabajo hace años, me parece un tema que debe seguir siendo puesto en debate, la integral, ¿no? Con buena formación integral también, para realmente nada, generar